Pasamos, por tanto, ya una vez que tenemos ese contexto, sabemos a lo que nos estamos exponiendo, sabemos qué es un agente conversacional, los tipos que hay, pero bueno, ahora viene lo importante, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque mucha gente, obviamente, como he comentado al principio de la charla, tiene miedo, no entiende, es lo más normal, una barrera muy grande, algo muy nuevo, muy disruptivo, no todo el mundo tiene el conocimiento. Entonces, aquí estamos viendo una arquitectura general, ¿vale? Con un diagrama bastante sencillo. Como os he dicho, la parte técnica no nos da tiempo a entrar en sesiones tan cortas, pero bueno, sí que nos sirve para que podamos ver de manera sencilla cómo es un agente conversacional, ¿no? ¿Cuáles son los 4 puntos? Bueno, en este caso yo he demostrado, o sea, voy a hablar de 4, me parece la manera más sencilla de poder entender cómo va a funcionar un agente conversacional y cómo interactuamos con él y las diferentes fases por las que va pasando. Entonces, he diferenciado estas 4, ¿vale? Por un lado tenemos la interfaz de usuario, tenemos el motor de NLP o el cerebro, ¿vale? El modelo, el backend de procesamiento y una base de datos. Entonces, si viésemos, o sea, si rápidamente vemos cómo empieza el diagrama, empieza por la parte de la user interface, la interfaz de usuario, en el que, como hemos comentado, pues podemos interactuar con ella mediante voz, texto, imágenes, lo podemos consumir incluso en la interfaz de usuario mediante móvil, web, redes sociales. Entonces, lo más importante aquí es la interfaz de usuario, es lo que vemos, el frontend, cuando nos conectamos voy a seguir con el ejemplo de ChatGPT hacia adelante, cuando nos conectamos a ChatGPT, pues la parte del prompting que tenemos, donde le escribimos lo que estamos viendo, es la parte más básica, lo que el usuario está viendo. Eso es lo que os tenéis que quedar, es lo que el usuario ve, lo que vosotros veis, esa es la parte de la interfaz de usuario. ¿Qué sucede cuando nosotros interactuamos con este tipo de soluciones? Obviamente, el modelo no entiende nuestro lenguaje, no lo está entendiendo. O sea, nosotros le escribimos y él no entiende castellano, no entiende inglés, no entiende. Lo que se intenta o lo que voy a intentar explicar es que pasa por un proceso en que esa información que le estamos pasando, ya sean imágenes, voz o texto, se vectoriza, es decir, se convierte en vectores numéricos. Para llegar más básico es convertirlo a algo que pueda entender el modelo, ¿vale? Entonces pasa por este motor de procesamiento de lenguaje natural, es decir, lo trabaja y esa información se vectoriza en información numérica. Esa información numérica es entendida por el modelo y dependiendo de lo que tenga luego en la parte del backend, ¿vale? En la parte de donde esté el despliegue, donde tengamos la información, ahí es donde sucede todo, ¿no? Donde esa información se lanza a una base de datos, por ejemplo, vectorizada, que ya tendría toda esa información en carácter de vector, o sea, de manera que lo que hace el modelo es lanzar la consulta de lo que él entiende y realmente recupera de ese conocimiento que él tiene una respuesta afín a lo que nosotros estamos buscando, ¿vale? Eso, pues al final lo que tenemos también es con esa base de datos, ¿no? La base de datos que está conectada es lo que nos está dando el conocimiento. El conocimiento no sale de ningún otro lado que nosotros no se lo hayamos aportado. Entonces es importante ver que tanto desde la interfaz de usuario, que es la parte del cliente, la parte del usuario, que es donde él está interactuando con ello, pasando por la parte del motor y el modelo, que es donde se hace, digamos, que esa transformación del lenguaje natural, del texto, de las imágenes, a algo entendible por los agentes. Y luego toda la parte pues más de backend, más técnica, más donde todas estas cosas, pues oye, pues si se necesita un tipo de modelo en específico que realice una función, se lleva por ahí. Si lo que se necesita, por ejemplo, es una conexión con un CRM, por ejemplo, si quieres información de SAP, de alguna base de datos que tienes de información, pues se recupera. Y luego la parte de la base de datos. Entonces, realmente todo esto lo que lleva es a poder contextualizar, interpretar las intenciones complejas que tiene el usuario, ¿vale? Ya que cuanto más información tengamos en esas bases de datos conectadas a nuestro modelo, más información va a tener sobre, uno, cómo actuar, dos, qué responder y tres, en qué registro responder a la persona con la que está hablando. Al final nos ofrece también generación de respuestas en tiempo real, personalizadas, con inteligencia artificial generativa.
Y luego una cosa muy importante de todo esto es la mejora y continua a través del aprendizaje de estas interacciones, ¿no? Desde que tiran desde la parte de la interfaz de usuario hasta que pasan al motor, toda esta parte pues la va entendiendo, la va analizando y dependiendo de cómo siga esa interacción entiende si va bien o va mal esa conversación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la interactividad se guarda y según el usuario, si tuviese gestión de usuarios, pues podría seguir aprendiendo. Entonces, yo creo que al final queda claro un poco esta arquitectura, sencilla, se puede entrar a mucho más detalle, a mucho más nivel, pero creo que más o menos para entender qué es lo que tiene un agente conversacional por detrás, más que suficiente y creo que queda más o menos explicado.